pues si queréis cerramos el capítulo obesidad, que bueno, da para 100 podcasts más, eso está claro. Y abrimos un poquito, que lo hemos introducido, el tema diabetes. Ya nos has explicado los síntomas cardinales, un poco el diagnóstico, ¿no? Los 126, yo ya me quedo con los 126. Muy bien. Hasta que no saltemos los 126 estamos tranquilos, ¿no? Sí, claro. Es uno de los criterios, pero bueno. Pero es que la primera pregunta era por eso mismo, porque hace unos años eran 100, ¿no? Y ahora No, al revés. Antes era incluso más alto, era 140, luego bajaron a 126. Sobre esa bajada quiero decir, sí, efectivamente, 110 y luego 100. Y digo, claro, si te van bajando, al final 100 vas a llegar. Álvaro, 100 no. Lo que pasa es que yo creo que habla de la intolerancia, ¿no? Sí, a ver, el límite está en 100 y el asterisco te sale por encima de 100 porque es un indicador de que, de que puedes tener una prediabetes, ¿vale? Y antes era más alto ese indicador. Hace unos años. 126. De 126 a 140. Pero hace unos años, estamos hablando de hace un montón de años. Yo no sé. No, yo lo recuerdo hace no mucho. No. Siempre iba observándolo eso. Te estás rayando, y Álvaro. Bajó. No. Seguro que bajó y claro, digo, ostras, cuanto más baje, más fácil es superarlo y por eso tenerlo ahí controlado, ¿no? Hay que tenerlo controlado, ¿vale? Pero si te sale asterisco, tú tenlo en cuenta y dices, venga, esto hay que controlarlo. Ya está. Eso es. A vigilar. Pero quien te dice que tienes diabetes, al final, por el conjunto de criterios, es el médico. Eres diabético. Claro. En base a esto, me gustaría que la gente tuviera clara la distinción diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que creo que es algo más o menos sencillo, pero creo que hay gente que no lo tiene claro. Hay varios tipos de diabetes, pero bueno, los principales ya lo has dicho tú, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es una diabetes autoinmune, ¿vale? Son una serie de anticuerpos que genera tu organismo y que atacan a tu páncreas, que es el órgano que sintetiza la insulina, ¿vale? Entonces, si a ti se te destruyen las células de tu páncreas que sintetizan esa insulina, te vuelves diabético, no tienes insulina propia. La única manera de curarte es administrando insulina de fuera. No puedes ponerte pastillas. Es que no tienes insulina, así que se te tiene que dar de fuera. Vale, te tienes que pinchar sí o sí. Sí o sí. Ese es el tipo 1. Y normalmente suelen debutar pues clínica cardinal, de golpe, se ponen muy malitos, muchos acaban en la UCI, ¿vale? O en urgencias porque tienen un cuadro que llamamos con este nombre tan rimbombante de cetoacidosis diabética, ¿no? Que por no tener insulina tienes el azúcar muy muy alta y eso hace una serie de cambios en el organismo que te haga que te pongas muy malo en ese momento. Una acidosis. Y suele llegar esa de golpe, o sea, suele llegar... De golpe, esa es la forma clásica. Y luego hay unos estadios intermedios, pero esta es la forma clásica. Y es más típica en los niños, en los adolescentes, aunque no es tan exento la gente mayor, los adultos. ¿Vale? Esa es la 1. Y luego la tipo 2 es la asociada a los hábitos de vida, más con la edad, con la obesidad. Primero aparece la obesidad y luego una resistencia a la insulina. No es que te falle el páncreas, sino que tú tienes tu insulina que intenta hacer su efecto en el organismo, pero por la obesidad es como que las células se blindan, estás como con resistencia a esa insulina. Entonces cada vez sintetizan más insulina para vencer esa resistencia. Y cada vez más insulina, pero no hace efecto, ¿no? Y entonces hace que al final aparezca la diabetes, pues que tengas mucho azúcar en la sangre. Entonces una diabetes tipo 2. Y esa sí que se puede solucionar con pastillas o con alguna medicación parecida a la insulina, que son los GLP-1, en fin, inyectables. Y esto es para disminuir esa resistencia y mejorar el efecto o la función de esa insulina. Clásicamente se ha dicho que la insulina es la llave que abre el azúcar a las células. Es como hay que imaginarse una célula como si tuviera un cerrojo y la llave es la insulina. Y entonces es la que ya abre ese cerrojo y ya entra la glucosa a la célula, ¿no? Entonces hace falta insulina o esa cerradura no encaja bien por la resistencia, ¿no? En la tipo 2. Cuando te inyectas entonces insulina es en la tipo 1. Sí, pero en la tipo 2 muy avanzada, cuando ya no hay ninguna estrategia, o sea que hemos agotado todas las estrategias de tratamiento, muchas veces también se necesita insulina, ¿vale? Los estadios finales de la diabetes tipo 2. ¿Cómo ha avanzado? Yo me puedo imaginar que un montón, pero antes no había tanta diabetes como ahora. Todo tiene que ver, ¿no? Por todo lo que llevamos hablando esta media hora, el tiempo que llevemos, ¿verdad? Sí, depende mucho de los hábitos y es verdad que también hay un aumento de las enfermedades autoinmunes últimamente y
también tenemos más diabetes tipo 1, pero sobre todo hay más diabetes tipo 2 relacionada con la obesidad, porque cada vez hay más obesidad. Claro, también se diagnostica más, creo yo, ¿no? Sí. También hay más control en general que hace unos 50 años. La gente se hace más analíticas, claro, se diagnostica de... Porque antes podrías estar, pero no te enterabas. Pero... Sí, hay mucha gente que tiene diabetes y no lo sabe. Si no se hace la analítica no lo sabemos. Claro. Dime. Antes de eso, en el caso de... Yo lo he visto mucho, además cuando voy a carreras populares también lo veo, me parece una pasada. Los medidores y todo esto es para tipo 1. Los sensores de glucosa continuos. ¿Es para tipo 1? Eso ha sido un avance completo. Los sensores inicialmente se financiaron para diabetes tipo 1 porque necesitan saber cómo están para tomar determinaciones en cuanto a la insulina. Es decir, si estoy más alto, me tengo que poner más insulina. Si voy a comer tanto de hidratos de carbono, me voy a tener que poner más insulina. Entonces eso va muy bien porque en vez de tenerte que pinchar 6 veces al día, 7, me voy a saber cómo estoy y voy a tomar esa decisión de cuánta insulina ponerme en un momento determinado. Y luego también va muy bien porque te avisa de las hipoglucemias. Si te está bajando el azúcar, te pita. Y entonces tú entras alerta, sí, y ves a ver qué está pasando y puedes adelantarte a los síntomas de la hipoglucemia, de la bajada de azúcar. Entonces va muy bien para diabetes tipo 1. Inicialmente se ponía en estos pacientes. Y ahora también está financiado en diabéticos tipo 2, pero que llevan insulina rápida y lenta. Estos estadios finales que terminan necesitando insulina y que se convierten al final como un diabético tipo 1. Necesitan insulina rápida y lenta y para tomar esas decisiones de me pongo más, me pongo menos, o a ver cómo estoy, o me avisa si tengo una hipoglucemia porque me estoy poniendo insulina, pues tenemos también ese sensor. Vale. Eso me parece una pasada, maravilla. ¿No? Sí. ¿Desde cuánto tiempo lleva esto poniéndose o trabajando? Yo creo que más o menos unos 6 años lleva los sensores APROS, ¿vale? En diabetes tipo 2 menos, 2 años. 2-3 años de diabetes tipo 2. ¿En niños a partir de qué edad se pone? Se puede poner, ¿no? Desde bebés se pueden poner sin problema. Vale. Claro, mucho menos invasivo que desde luego que pincharles a los pobrecillos. En el dedo, claro, para ver las capilares. Claro. La insulina te la tienes que pinchar igual. Y que mucha gente me pregunta, entonces me pongo esto y ya me desentiendo. No. A ver, la insulina te la tienes que poner, que eso es el tratamiento. Es para medir la glucosa. Eso es solo para medir los niveles de glucosa. Eso es que no es lo mismo que la de la sangre, pero bueno, nos hacemos una estimación, es un cálculo de la glucosa que hay en el intersticio. El intersticio es lo que separa la piel de los vasos sanguíneos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y no hay nada que te la... O sea, aparte de medir, que te la pueda poner. La insulina, las bombas de insulina, pero eso ya son para diabetes tipo 1 en casos seleccionados. Vale. Pero eso ya es otra estrategia, es otra tecnología diferente. ¿Pero va evolucionando? O sea, en el futuro puede llegar también a estar muy extendido. Todo está evolucionando. Él está interesado en que la gente no se tenga que pinchar, porque claro, lógicamente... Un avance tecnológico muy interesante y muy importante, y más todavía que lamentablemente hay cada vez más casos, ¿no? También imagino que por eso también está desarrollándose más. Sí. Hombre, teniendo en cuenta que hace 100 años no existía la insulina, pues el avance ha sido muy grande. Hace 100 años una persona con diabetes tipo 1 se moría. Claro. Porque no había insulina. Entonces, hemos avanzado mucho y se sigue investigando. Ahora se está investigando en las insulinas semanales, poner una insulina a la semana, o se llegó a investigar también oral. Lo que pasa es que no se absorbía, en fin, es que es diferente, es un péptido, entonces es difícil, ¿vale? Es una proteína y... Pero sí me parece muy interesante. Pero o sea, ahora mismo te tienes que pinchar la insulina, te la tienes que pinchar sí o sí, a no ser que lleves una bomba de insulina, que eso es solo para pacientes muy seleccionados. Eso es. Vale. Eso es lo que quiero que quede claro. También quería que explicaras bien la diferencia entre, que bueno, es obvio, la hiperglucemia y la hipoglucemia, o sea, estar con la glucosa de más y de menos, pero qué es lo más peligroso a corto plazo y cómo te puedes dar cuenta de lo que está pasando. Vale, a ver. Las dos son peligrosas por sí mismas. Sí. La hiperglucemia, por ejemplo, es peligrosa por el daño que te hace a futuro. Vale. Si yo estoy alto mucho tiempo a lo largo del día, es lo que digo, la diabetes no duele, la diabetes hace daño.
hace daño a los órganos y duele cuando ya hemos tenido un problema. Hemos tenido un ictus, hemos tenido un infarto, hemos tenido un problema en las piernas, un trombo, una amputación de un pie, una nefropatía diabética con una entrada en diálisis, nos hemos quedado ciegos. Duele cuando te pasa eso. O sea, no te das cuenta, si no haces caso, al final te puede pasar eso. Entonces, lo que llamamos una hiperglucemia crónica hace daño en este aspecto, pero a lo largo de los años. La hiperglucemia aguda, si eres diabético tipo 1, es decir, que no tienes insulina, por lo que hemos dicho, te puedes poner muy malito porque puedes entrar en un cuadro que se llama cetoacidosis diabética y eso también es un cuadro de urgencia vital. ¿Vale? Aumenta una acidosis, es que a lo mejor me enrollo mucho, pero esto es algo más técnico. Te puedes poner muy malo si no tienes insulina porque creas acidosis, ¿vale? Entonces, eso también es un cuadro urgente. Y la hipoglucemia también es muy grave. De hecho, la hipoglucemia ya sería para tipo 1 y tipo 2, pues puede ser muy severa porque el cerebro necesita glucosa. Eso es. Si se la quitamos, si hay una hipoglucemia, podemos en severa. Lo último que ocurre, o sea, lo primero es que estás nervioso en la hipoglucemia. Lo primero es que estás nervioso, intranquilo, tengo aumento de apetito, estoy más irascible, empiezo a sudar mucho. Eso se llama los síntomas adrenérgicos, es decir, que una descarga de adrenalina, de que algo va mal. Como si vas a hacer un examen. Eso es, algo así. Y ya la segunda fase, si no le hacemos caso a esa hipoglucemia y sigue avanzando, empieza a fallar el cerebro y se llaman los síntomas neuroglucopénicos, que se llama así, bajo neuroglucopénico. Entonces ya empieza a haber mareo, confusión, letargo, somnolencia, no hablas bien y esa es la hipoglucemia severa, ¿vale? Te tienen que ayudar para solventarla. Si eso evoluciona mucho, puedes entrar en coma y te puedes morir. ¿Vale? Eso no pasa ya, ¿vale? No pasa mucho, porque la gente está muy alertada de esos síntomas para actuar, para tomar esa glucosa y revertir. Eso es importante que la gente lo tenga claro. El primer estado, el de hiperglucemia, porque has dicho que no esté durante mucho tiempo en hiperglucemia. Después de pegarte un atracón de comida o de un fin de semana o de dulce y tal, sí. Después se puede decir que estás en hiperglucemia o no. ¿Una persona con diabetes? Una persona normal. Sin diabetes. Sí. Una persona sin diabetes, con un páncreas funcionando bien, tú puedes hincharte a glucosa y tal, que no deberíamos, no hay que hacerlo, ¿vale? Pero puedes atiborrarte. Pero no llegas ahí. Tu páncreas va a ser capaz de solventar eso. O sea, va soltando la insulina que necesita para que te baje los niveles de glucosa de la sangre. Nunca estarías lo hace en autónomo, ese tu organismo lo hace solo. Vale. No estás a ese nivel que hemos contado antes de acidosis y todo eso. Ya ese nivel ya lo tendrías cuando tienes diabetes. Cuando no tienes insulina, ¿vale? Entonces no eres capaz de introducir esa glucosa en la sangre y hace que se genere por una serie de mecanismos un aumento de acidosis que hace que pueda ser grave y generar una cetoacidosis, que también en los casos más severos puede ocasionar la muerte. ¿Vale? Estamos hablando de casos muy, muy extremos. Sí, pero bueno. Es importante comentarlo. Y también, por último, sobre la diabetes, quería que comentaras lo que es eso de la hemoglobina glicosilada. Que a la gente a veces le suena un poco a chino y yo creo que es un concepto más o menos importante y que cada vez se escucha más. Pues mira, la hemoglobina glicosilada es un criterio de diagnóstico de diabetes y de seguimiento. Es decir, eres diabético si tienes en dos analíticas por encima de 6,5 y tienes un mal control de la diabetes. De forma general, porque esto se va suavizando con la edad, si tienes una hemoglobina por encima de 7. Entonces hay que intentar que busque un objetivo por debajo de 7. Incluso es un valor de las analíticas, ¿no? Sí, que solo lo puedes saber si te hacen una analítica. Sí, o también tenemos alguna prueba de capilar que tenemos en la consulta, pero bueno, sí, con sangre. Vale. Se ve con sangre. ¿Por qué? Porque ahora me explico un poquito el concepto. La hemoglobina glicosilada, la hemoglobina es un complejo proteico que está dentro de los hematíes y que se encarga de transportar el oxígeno, sí, ¿no? en el organismo. Un glóbulo rojo que tiene esa hemoglobina que transporta el oxígeno dura 120 días, ¿no? Que son de media, la vida media son 120 días, son 3 meses, ¿no? Entonces, por eso controlamos la diabetes cada 3 meses. La hemoglobina glicosilada es muy buen parámetro porque si tienes el azúcar muy alta, hay parte de ese azúcar que se va a pegar a esa hemoglobina de los glóbulos rojos. Entonces, si yo te hago una hemoglobina glicosilada, sé una estimación de cómo ha estado tu azúcar los 3 meses anteriores, porque esa la media de los hematíes, pues de la hemoglobina, viven
como viven 3 meses, entonces me sirve de estimación de cómo ha estado tu azúcar durante 3 meses. Vamos, que no podemos mentir. No, la hemoglobina... Si te has cuidado esta semana pasada, te has cuidado un montón, pero hace 2 meses estabas atiborrándote, la hemoglobina glicosilada, esa no miente, ¿no? Sí, ahí... Esa es la pista. Vale, esa es la pista. ¿Y en la analítica aparece así, con ese nombre? ¿Con ese nombre tal cual? No. Bueno, algunas veces que sí, que lo pone entero descrito, pero las siglas son HBA1C, ¿no? Sí. En algunos pone glicada. Depende del laboratorio. Depende. Es que encima lo escondéis, lo camufláis para que la gente... Lo camuflamos. Para que la gente no se entere. Para que no pregunte. Vale, pues creo que con esto cerramos más o menos capítulo diabetes. Muy bien.